del IRE, que es el impuesto al régimen empresarial. Estuvimos hablando en la clase anterior todo lo que es el régimen general. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el régimen simplificado. Estuvimos viendo la parte de la ley en la cual a partir de este año 2020 tuvo las modificaciones correspondientes, y vamos a hablar un poquito de qué es lo que, digámosle, pasaron a ser cambiados por el régimen general, qué es lo que se tiene en cuenta ahora para los regímenes simplificados. Lo que yo quiero explicarles un poquito es y recordarles que la parte del régimen general son todos los contribuyentes que su facturación anual son más de 2.000 millones. Aparte de eso, todas las empresas jurídicas que están constituidas vienen a pasar directamente a formar parte del régimen general. Eso es para recordar un poquito. Ahora lo que vamos a hablar es un poquito del régimen simple y del régimen re simple, ¿verdad? ¿Qué es el régimen simple y re simple? Son los que vienen a, digámosle, sustituir a las pequeñas empresas que estaban bajo el régimen de pequeño contribuyente. También para las empresas que estaban bajo el régimen de IRASIS, que no llegaron a tener ingresos mayores a 2.000 millones, pueden bajar a este régimen simplificado. ¿Por qué? Porque como les dije en el día anterior, el régimen general incluye muchas obligaciones que el contribuyente tiene que tener. Por ejemplo, el balance general, el estado de resultado, tener un contador que le firme eso, que le presente eso. Están los libros principales que sí o sí tienen que tener, y también los libros, digámosle, auxiliares que también solicita la Subsecretaría de Estado de Tributación que estén rubricadas. Por lo tanto, es un régimen en la cual hay más normativas, hay más exigencias, hay más obligaciones. Sin embargo, ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el régimen de IRE simple. Vamos a ver para los contribuyentes que facturan hasta 2.000 millones. ¿Sí? Son pequeños contribuyentes. Vamos a recordar también que ser contribuyente de este régimen no es prestación de servicio, es una empresa o una persona que se dedica al comercio en el cual está conjuntamente involucrado lo que es el capital humano, el conocimiento y el capital en dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque la unión de estos recursos hace que genere un capital de trabajo, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Entonces, el impuesto de la renta empresarial reemplaza a el IRASIS, el IRPC y el IRAGRO. Se divide en tres grandes grupos. El general, que son contribuyentes que facturan más de 2.000 millones. El simple, que son contribuyentes que facturan menos o hasta 2.000 millones. Y el re simple son los contribuyentes que facturan hasta 80 millones. Vamos a ver cada uno de estos tipos de contribuyentes para saber qué es lo que más nos conviene a nosotros y qué le podemos recomendar a nuestro cliente para saber en qué régimen ellos pueden estar tributando y cuáles son sus obligaciones. El hecho generador es grava todas las rentas, beneficios o ganancias de fuente paraguaya, ¿sí? Las actividades económicas pueden variar, primaria, secundaria o terciaria, ¿sí? Empresas pueden ser comerciales, agropecuarias, industriales o de servicio. Cualquiera de estos tipos de empresas que tengan cualquier tipo de actividad
que no superen los 2.000 millones de guaraníes pueden entrar a ingresar como contribuyente del IRE simple. Ahora vamos a hablar del IRE simple, ¿sí? Unidad productiva conjunta. Les voy a hablar un poquito porque esta es una nueva normativa que también entró a regir a partir de este año 2020. Constituye una unidad económica coordinada a través de una gerencia única que utiliza un activo para generar ganancia. O sea que aparte de las actividades que estuvimos mencionando, como las comerciales, agropecuarias, industriales y de servicio, sea en la modalidad de primaria, secundaria y terciaria, también aparece un nuevo acto en la cual se llama unidad productiva conjunta. Dice que hay una gerencia única. ¿Y de qué se trata esta unidad productiva que aparece ahora a regir? ¿Por qué? Porque estos son nuevos contribuyentes que van a formar parte del IRE simple. Dice que según el artículo del Código Civil Paraguayo, el 2083, las actividades que genere renta gravada deberán inscribirse en el RUC y se identificará a un responsable de la obligación tributaria. Si supera el monto para pasar a IRE general, régimen general, deberá constituir una sociedad comercial u otra forma societaria establecida en el Código Civil. O sea que el Código Civil paraguayo lo que dice es que cualquier actividad cualquier actividad que genere alguna utilidad debe sí o sí tener una inscripción en el RUC. Pero esta unidad productiva conjunta quiere decir que hay un bien en el cual varias personas se unen para realizar una actividad y esa actividad le va a generar le va a redituar una ganancia, entonces se debe de elegir una gerencia única, una cabeza en el cual a través de esa persona se canalice los ingresos de los demás y se pueda tributar y se pueda pagar un impuesto correspondiente por lo que estamos nosotros percibiendo. ¿Qué, por ejemplo, puede ser? Por ejemplo, si estamos 3 personas en las cuales una tiene la maquinaria, la otra tiene el suelo y el otro tiene el conocimiento, entonces, ¿qué hace? Unen toda esa calidad de trabajo y conocimiento, ¿para qué? Para generar una actividad que le va a redituar una ganancia o una utilidad. Entonces, por eso dice unidad productiva conjunta. Se unen varias partes en las cuales la unión de estas partes genera una actividad o un lucro para todos los que forman parte de eso. Entonces, tienen que elegir a una persona que va a ser la representante de esa actividad y que va a tributar el pago correspondiente del impuesto. Si supera los 2.000 millones, entonces ahí las personas que forman parte de esa sociedad tienen que ya pasar a otro plano y tienen que constituir ya una sociedad, sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque los ingresos ya superan lo que corresponde este impuesto, que es el IRE simple. ¿Qué pasa? El otro caso, por ejemplo, si hay una casa, por ejemplo, hay una sucesión en la cual varios hermanos tienen la posesión de un inmueble, en las cuales todos ellos son propietarios, son dueños de esa casa, pero deciden no vender la casa, pero quieren alquilar. ¿Para qué? Para que pague sus propios impuestos, para que se pueda mantener la casa, para que se pueda hacer algunas refacciones, para que no se esté ahí
digámosle, inservible o sea un gasto para ellos. Entonces ellos deciden que esa propiedad van a dar en alquiler. Al tener esa unión de propósito de todos los integrantes, dueños de ese bien, entonces se debe de elegir a una persona, la cual esa persona lo que va a hacer es inscribirse en el IRE simple. ¿Para qué? Para que pueda tributar el impuesto correspondiente. El impuesto que va a tributar, por supuesto, es lo que corresponde. Puede ser conjuntamente el IVA, como también en forma anual. Pero eso vamos a ver más adelante. Acá lo que tenemos nosotros para el régimen simplificado es la presentación anual de todos los ingresos y que no superen los 2.000 millones de guaraníes. Entonces, esta también es una nueva modalidad en la cual a partir de este año 2020 podemos nosotros ser contribuyentes a través de este tipo de actividades. Vamos a seguir. Por ejemplo, inscripción en el RUC o cambio de obligación. Si yo soy nuevo contribuyente y tengo que inscribirme por alguna actividad que estoy realizando ahora y yo sé que mi actividad anual no va a superar los 2.000 millones de guaraníes, entonces yo paso a inscribirme como contribuyente del IRE simple. ¿Sí? Voy a la página de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ingreso mis datos y donde dice inscripción en el RUC, entonces ahí paso a detallar todos los datos que me solicita la Subsecretaría de Estado de Tributación. Lo que yo tengo que tener, los datos que yo tengo que tener para mi inscripción por primera vez es escaneado mi copia de cédula de identidad, escaneado lo que corresponde un servicio básico donde figura la cuenta corriente catastral, tengo que disponer de un correo electrónico, número telefónico, tengo que tener el croquis o la ubicación donde va a estar el negocio y también la actividad que yo voy a realizar. Voy a leer un poquito acá. Muy buenas tardes, se están integrando Giselle y Lilia. Entonces, eso es lo que corresponde para la inscripción. Si soy nuevo contribuyente y ahora me decido a emprender algún negocio, ¿sí? Para la actualización, si yo ya era contribuyente del impuesto a la renta pequeño comerciante o pequeño contribuyente, ¿qué es lo que hago? La Subsecretaría de Estado de Tributación, al iniciar el periodo 2020, ¿qué es lo que hizo? Migró todos los datos. O sea que si yo era un contribuyente de pequeño contribuyente, directamente ya me migró al IRE simple. Pero ¿qué pasa? Si yo estaba en la categoría de IRASIS, en la cual yo puedo demostrar que mis ingresos anuales no superan los 2.000 millones, entonces yo quiero bajar de categoría, entonces lo que hago es una actualización de los datos. Ingreso con mi clave de acceso a mi página, en la cual, en la página del Marangatu, y yo actualizo mis datos y solicito el cambio de obligación. Entonces hago una actualización de datos. Entonces, de esa forma vamos nosotros realizando lo que corresponde, los cambios correspondientes, sea en actividad, en obligación, en domicilio, todo lo que se actualice de acuerdo a lo que exige la ley, tenemos que nosotros comunicar. Entonces, se dan dos casos diferentes. Uno cuando es una inscripción por primera vez y otro ya cuando ya somos contribuyentes y lo que hacemos es nada más que actualizar los datos, ¿sí? Más adelante vamos a ver un poquito, vamos a volver a entrar en la página de la SED
como contribuyente y ahí vamos a mirar un poquito también estos cambios o si ustedes tienen alguna duda de cómo se realiza algún cambio, comunicación, queremos saber estado de cuentas, entonces para que ustedes vayan preguntando un poquito, ¿sí? Nada más que es para que ustedes vayan viendo en forma teórica, después vamos a ir viendo en forma práctica. El cambio de régimen de IRE general, yo puedo pasar a IRE simple. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de hacer este cambio? Hasta el 31 de octubre de ahora, de hoy, este mes 2020. De lo contrario, si yo no realizo este cambio y me quedo en el IRE general, voy a tener que adecuarme a las reglamentaciones que exige la ley y tener que presentar todos los documentos, informaciones que precisan los contribuyentes de este régimen, ¿sí? Los contribuyentes que pasaron de oficio al IRE general y tuvieron ingresos iguales o inferiores a 2.000 millones, sea en el IRASI o en el IRAGRO o en la renta pequeño contribuyente del 2019, eso va a ser mi base para que yo pueda solicitar el cambio de régimen. Podemos realizar entonces el cambio en IRE simple. Ahora vamos a ver por qué nos conviene cuando vamos a ir viendo los detalles de este tributo, de la parte de IRE simple. ¿Qué son nuestras obligaciones? Lo primero que tenemos que hacer es emitir factura. Ustedes saben que sí o sí las empresas o los contribuyentes deben de emitir factura legal. Presentar la declaración jurada mensual y anual, ¿sí? Mensual a través de nuestras obligaciones, puede ser del IVA o del impuesto selectivo al consumo, si es que somos de esa categoría, y el anual es lo que tenemos en forma anual, como corresponde la parte de presentación del formulario, que corresponde en este caso el 501. Declarar libros de compra y venta. Esta declaración de libros de compra y venta nos sirve a nosotros ¿para qué? Para que nosotros podamos comunicar cuántos fueron nuestros ingresos y cuántos fueron nuestros egresos de la manera que podamos evaluar y quitar el impuesto correspondiente del año. Pagar anticipo a la renta y pagar en forma mensual el IVA y anual la renta. O sea, ustedes lo que ven es las obligaciones que tiene este contribuyente, prácticamente son obligaciones que conocemos normalmente y que no están fuera de los parámetros, digámosle, normales. Sin embargo, como les dije, el IRE general tiene otras obligaciones. El IVA a partir de este año solo se presenta mensualmente y ya no existe presentación trimestral, semestral y anual. Anteriormente con el IRPC nosotros podíamos tener la opción de presentar en forma trimestral, o sea que el IVA en vez de presentar mes a mes, presentábamos en forma trimestral o semestral o anual, ¿sí? Según el movimiento que teníamos. Sin embargo, con esta nueva reglamentación sí o sí exige que el contribuyente en forma mensual vaya presentando ya su declaración, ¿sí? Emisión de la factura. ¿Cómo nosotros emitimos la factura? Tenemos dos opciones. Los preimpresos. Preimpresos significa que nosotros a través de una imprenta nos vamos y solicitamos la impresión del talonario de factura. Y el talonario de factura entonces ya está preimpresa. ¿Por qué? Porque ya tiene un formato preestablecido en la cual nosotros solamente agarramos y completamos los datos que corresponde al contribuyente y los datos de la transacción del servicio o por la emisión de factura en sí. Entonces, ahí detallamos nosotros. Para eso utilizamos los preimpresos. Pero también está la factura virtual.
¿sí? La factura virtual por el momento solamente está para los contribuyentes del IRP, Impuesto a la Renta Personal. El sistema está en proceso y está en prueba para los contribuyentes que se adhirieron en forma voluntaria. O sea, hay empresas que ya están formando parte del plan piloto en la cual están empezando ya a utilizar la factura virtual. Entonces, una vez que la factura virtual esté implementada en el país, ahí recién va a ser exigencia y va a desaparecer lo que corresponde a los preimpresos. Pero por supuesto que esto tiene que estar en marcha al 100% y tratar de que la perfección ante todo. ¿Por qué? Porque es una información que se emite online y va directamente a el sistema de información de la SED. Por lo tanto, una vez que yo emito en forma virtual, ya no va a ser necesario que yo esté comunicando nada a la SED. ¿Por qué? Porque la SED directamente ya va a tener cuánto yo emití factura, cuánto yo vendí y cuáles son los gastos que están directamente relacionados. ¿Por qué? Porque las empresas que emitieron facturas a mi nombre ya van a comunicar. Entonces va a ser un enlace por contribuyente ya directamente, ¿sí? ¿Cómo actualmente se realiza la factura virtual? A través del sistema Marangatu, ¿sí? A través del sistema Marangatu, nosotros entramos con nuestra clave de acceso y nos vamos a la pestaña que dice emisión de factura. Entonces, de esa forma ya directamente nosotros comunicamos al cliente que estamos realizando una factura y esa información ya va en la base de datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Solamente a través del sistema Marangatu. Ahora lo que se está viendo es si se puede implementar otro tipo de sistema para las empresas que tienen, por ejemplo, venta en diferentes sectores o ventas según el tipo de mercadería o de servicio que está implementando. Entonces eso es importante también saber. Por el momento los preimpresos son los más utilizados y se solicita a través de las imprentas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de gastos deducibles y no deducibles. Deducibles es que yo puedo utilizar ese gasto ¿para qué? Para pagar menos impuestos. Los no deducibles es lo que no reconoce el Estado como gasto. Entonces, por lo tanto, como no reconoce el Estado, entonces yo tengo que pagar impuestos por las documentaciones que no, o por los gastos que no están debidamente autorizados. Vamos a hablar un poquito de gastos deducibles. Son necesarios para obtener y mantener la fuente productora. O sea que yo necesito realizar ese gasto. ¿Para qué? Para que yo pueda realizar el trabajo, el alquiler, energía eléctrica, agua, teléfono. Entonces, son necesarios publicidad, equipos de seguridad. Esas son necesarios para que yo pueda realizar mi trabajo. Por lo tanto, es deducible. Representa una erogación real, como les dije en la clase pasada. Es una erogación, es un gasto, es un pago que realiza la empresa. No es que yo le estoy solicitando a otra persona un gasto particular y que me esté facturando a nombre mío o de la empresa la cual estoy trabajando. Entonces, representa una erogación real, significa es un gasto real que se ocasiona para beneficio de la empresa. Estar debidamente documentado. Si el documento que nosotros respaldamos el gasto no está, no corresponde o no tiene el formato correspondiente, entonces no puede ser deducible. No está nuestro nombre, el RUT está mal, tiene enmienda, tachadura, le falta una parte, hay un error en la parte de impreso. Entonces, todos esos detalles ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que sea un documento válido. El
timbrado, el vencimiento del timbrado, si es que corresponde, está en el plazo establecido, también son una de las normativas que tenemos que tener en cuenta para que sea válido ese documento. En caso de que se documente con autofactura, los precios no deben ser mayor a los del mercado. Esos son entonces los gastos deducibles. Los gastos no deducibles, el presente impuesto, nosotros no podemos pagar impuestos sobre impuestos. Entonces, por lo tanto, el impuesto no es deducible ni aplicable para deducción del pago correspondiente. Infracción o multa, tampoco reconoce la Subsecretaría de Estado de Tributación ninguna infracción o multa en las cuales nosotros, por error nuestro, incumplimos o faltamos al cumplimiento, entonces por lo tanto no reconoce y eso entonces no se puede deducir del pago del impuesto. Gastos personales del dueño que no tienen nada que ver con la actividad que uno realiza, el IVA incluido en la adquisición de bienes y servicios. Después tenemos registros que deben llevar los contribuyentes del IRE simple. Excepcionalmente, el contribuyente del IRE simple deberá confeccionar los libros de compra, egreso y ventas ingresos en el periodo fiscal del año 2020 en formato de planilla electrónica. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el capítulo de IVA, yo les pasé a ustedes el formato en la cual a partir de este año nosotros tenemos que completar? ¿Para qué? Para detallar todos los ingresos y egresos que tiene la empresa o el contribuyente. ¿Para qué? Para que sea un respaldo de la presentación de las declaraciones juradas. Por eso dice que a partir de este año, excepcionalmente, vamos a tener que utilizar este libro de compra y venta. Anteriormente, el pequeño contribuyente, ¿qué es lo que hacía? Directamente cargaba a través del sistema Marangatú todos sus ingresos y egresos. Entonces, ¿qué es lo que hacía la subsecretaría? Al nosotros cargar eso en forma de online, directamente ellos captaban toda esa información y al cierre de un ejercicio, lo que nos hacía directamente es autocompletar el formulario. Lo que nosotros teníamos que es entrar en el formulario de renta, verificar si los ingresos que figuraba en el informe que emitía la SED estaban correctas y le dábamos a aceptar y ya directamente se generaba el pago del impuesto. En este año nosotros no cargamos más en forma online. ¿Por qué? Porque se decidió tener libros de compra y venta o de ingresos y egresos y presentar esto como respaldo en caso que necesite la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, excepcionalmente, este año estamos utilizando esa planilla de Excel. El año que viene vamos a ver si siguen con el mismo formato o nos vuelven a pedir que se cargue en el sistema Marangatú. Vamos a ver más adelante el sistema Marangatú, el Aranduca. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver cómo se carga en forma online y qué es el informe que emite la SED. Después dice, el contribuyente deberá observar como archivo tributario los libros o registros, así como los comprobantes o documentos que respalden la carga de los datos. Acuérdense que los respaldos y los documentos se tienen que guardar por un tiempo de 5 años. ¿Sí? Bueno, el IRE simple, ¿cómo se liquida? El IRE simple se liquida. Se podrá liquidar el impuesto sobre la renta neta lo que resulte mejor. Base real y base presunta. ¿Qué significa eso? Para que nosotros podamos calcular la base real, se suman todos los ingresos sin el IVA, solamente la parte gravada, ¿sí? Se resta los egresos
y el resultado me va a generar un monto determinado. Supongamos que ingresos yo tuve 1000, egresos yo tuve 300. Quiere decir que la diferencia 700 va a ser lo que yo supuestamente estoy ganando este año, ¿sí? El impuesto a la renta es el 10% de las utilidades, ¿sí? Entonces quiere decir que de 700 yo tengo que pagar 70, ¿sí? Pero la base presunta me dice que de los 1000, que es mi ingreso, el 30%, ¿cuánto corresponde? Corresponde 300. Entonces, entre 800 que supuestamente, 700 que supuestamente gano en la base real, el 300 que me figura en la base presunta, por el menor valor yo voy a pagar el impuesto. Ahora vamos a ver cómo es el cálculo. Anticipo al impuesto a la renta. Los contribuyentes del IRE simple deberán realizar 4 pagos a partir del año 2021, el cual será equivalente cada uno al 25% del impuesto liquidado en el ejercicio fiscal anterior, siempre que superen los 10 millones. O sea, si yo tengo una utilidad mayor a 10 millones, entonces esa utilidad yo divido entre 4 y hago 4 cuotas. ¿Para qué? Para que yo pueda anticipar ya el pago del impuesto en caso que el año 2021 tenga una rentabilidad mayor, entonces yo la diferencia nomás ya estoy pagando. Acuérdense que era anticipo a la renta. Anticipo es anticipar un dinero para que corresponda al pago del impuesto del año, ¿sí? Anticipar ya para que el contribuyente ya les facilite el día que tenga que pagar su impuesto, entonces la porción que falta va a estar pagando. Código de la obligación. Estos son los códigos que corresponden a la obligación. 736 es anticipo a IRE simple y 701 es el impuesto a la renta empresarial. La presentación de la declaración jurada y el pago se debe realizar dentro de los 3 meses de finalizado el periodo. O sea que en el mes de marzo es el vencimiento de este impuesto. En diciembre termina nuestras actividades comerciales y empezamos ya a realizar todos los ajustes correspondientes. Vemos si están bien las presentaciones, vamos sumando todos los ingresos y vamos a preparar ya lo que corresponde la presentación del pago del impuesto. Entonces, en marzo, ¿cuándo vence? Según el calendario perpetuo que tengo yo del final del RUC, ¿cuál es la fecha que me corresponde? Si mi terminación de RUC es 0, la fecha de presentación es el 7 de marzo. Entonces, eso se tiene en cuenta también para lo que es las obligaciones del impuesto a la renta. Todo vencimiento o presentación que nosotros tenemos que hacer, tenemos que basarnos a la terminación, a la fecha de terminación de nuestro RUC. Vamos a ver nuestra presentación de la declaración jurada, cómo nosotros presentamos, ¿sí? Número de orden es aleatorio, el RUC. Cuando nosotros entramos en el sistema Maracatú con nuestro RUC y nuestra clave de acceso, se supone que el sistema directamente ya absorbe ya la información de ese contribuyente y ya me trae todo lo que corresponde mi estado actual con el fisco. Por lo tanto, cuando yo le doy una presentación que voy a realizar, la parte de arriba
el membrete ya va a completar todo el sistema. ¿Por qué? Porque ya sabe quién es la persona que va a estar presentando su declaración. Lo que nosotros tenemos que tildar o comunicar es el periodo que vamos a realizar, en qué año nosotros vamos a estar presentando. Entonces directamente al colocar el año ya directamente estira el formulario y ya tiene todo completo. Presentación, declaración jurada original, el año de presentación y todos los datos correspondientes al contribuyente, ¿sí? En el rubro 1, que es lo que nosotros vamos a completar, en el inciso A me dice que yo tengo que completar total de ingresos del ejercicio, sin incluir el IVA, o sea, todo lo que yo tuve de ingreso por las ventas o por los servicios que yo tuve. Entonces, hago una sumatoria general y eso es lo que yo voy a anotar en la casilla número 10, ¿sí? Ustedes, ¿cómo pueden corroborar eso si está bien? Ustedes al presentar su IVA mes a mes ya van presentando los ingresos y ahí el formulario ya le desglosa lo que es la parte grabada y ya le desglosa lo que es la parte de IVA. Por lo tanto, ustedes pueden corroborar y verificar de vuelta con los formularios. Entonces, ahí ustedes verifican. En este caso, dice que yo total de ingresos tuve 500 millones de guaraníes, ¿sí? Acuérdense que tenemos dos formas de presentación, la declaración en forma real y la presunta. En este caso vamos a hacer qué realmente lo que nosotros tuvimos de movimiento en el año. Total de ingresos, 500 millones. Inciso B, total de egresos del ejercicio. Se suma todos los egresos del ejercicio fiscal, excluido el IVA, relacionados directamente a la actividad grabada, incluyendo la porción de los egresos indistintos atribuidas proporcionales a actividades grabadas. Quiere decir que todos los gastos que yo tuve o costos, entonces tengo que sumar sin el IVA correspondiente. En este caso, 200 millones yo tuve de egreso. Renta neta real, diferencia entre la casilla 10 y 11. El sistema directamente ya calcula cuánto es la diferencia. Según la renta real, dice que yo tuve una utilidad de 300 millones, ¿sí? Esta es la renta real. En el rubro número 2 vamos a calcular la renta presunta. ¿Y qué es lo que vamos a pasarle información? En el inciso A vamos a volver a escribir cuánto es la facturación bruta anual del ejercicio. Vamos a tener acá cuánto es la suma de todos los ingresos. Si ustedes ven acá, era 500 millones y acá va a ser 500 millones. Pero el sistema me calcula el 30% nada más de estos ingresos. Entonces me dice la Subsecretaría de Estado de Tributación, entre la renta real que ganaste 300 millones y la renta presunta que ganaste 150 millones, usted como contribuyente del IRES simple me va a pagar el 10% del menor. ¿Cuál es el menor en este caso? El rubro 2, la renta presunta. Quiere decir que de los 150 millones, este es lo que me va a servir a mí de base para que yo pueda pagar mi renta anual, ¿sí? En el rubro 3, ¿qué es lo que voy a completar? Base imponible. El sistema trasladará automáticamente el monto que sea menor entre la casilla 12 y 14. En este caso,
entre el 12 que era 300 y 14 que era 150, directamente ya me va a trasladar el que sea menor. Y ese monto me va a aplicar la tasa correspondiente que es 10% del impuesto. Quiere decir que yo voy a pagar 15 millones mi impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa? A modo de ejemplo, si ustedes tienen un saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior, entonces el sistema directamente va a trasladar ese monto y va a colocar. No hace falta que ustedes coloquen ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque absorbe el sistema de información y traslada directamente. Hay cosas que nosotros vamos informándole, cosas nuevas que sucedieron en el año, pero cosas anteriores, ellos ya absorben la información. Y según las normativas que cambian cada año, también puede que por alguna resolución o algún decreto se decida que no se va a trasladar más, entonces esta información queda nula y ya el formulario ya no me va a traer esto acá. En el caso que nosotros teníamos 1 millón del saldo anterior, dice acá retenciones, el monto de la retención computable. Si ustedes se fijan, las entidades, estuvimos hablando de las entidades emisoras de tarjetas de crédito, que hay un cierto porcentaje que retienen del IVA y hay un cierto porcentaje que retienen de la renta. O sea que a mí, como contribuyente, me pueden retener una porción para el IVA y una porción para la renta. En la porción del IVA yo utilizo al declarar mi impuesto al valor agregado, el formulario 120. Pero en este caso, como es renta lo que yo estoy ahora comunicando, entonces yo puedo absorber esa información, sumar cuánto es lo que me retuvieron a mí en todo el año por este impuesto y entonces ahí yo puedo utilizar para deducir, para pagar menos, ¿sí? Después la parte de percepciones. Son las percepciones computables a partir del contribuyente. Las percepciones todavía no están habilitadas, ya están preparadas en el formulario, pero se está todavía viendo las reglamentaciones a qué se refiere con relación a la parte de percepciones y qué es lo que se va a tener en cuenta para este tipo de retención, digámosle, porque es una absorción que va a tener. Si va a involucrarse solamente a la parte de aduana o va a haber otras actividades también que van a tener que absorber o realizar esta percepción. Anticipos ingresados. Si yo el año pasado ya tuve una utilidad y me fui pagando los anticipos correspondientes, entonces ahora yo comunico cuánto es lo que yo tuve de anticipo. Por supuesto, corroboro esa información con mi boleta de pago correspondiente. En total, yo ya tuve un pago de 10 millones. Entre pago y retenciones, yo ya tuve un pago de 10 millones a mi favor. De los 15 que yo tenía que pagar mi impuesto, ahora me dice que yo 10 millones ya tengo a mi favor pagado en la SED, entonces solamente me queda pagar la porción que me falta. En este caso, entonces, 5 millones de guaraníes. Siguiente. En el rubro 4. El rubro 4 es para el cálculo del anticipo. Y dice, el impuesto liquidado del ejercicio que proviene de la casilla 22, rubro 3, dice que este año yo gané 15 millones de guaraníes por mi actividad. La retención y percepción computable proviene de la sumatoria entre la percepción y la retención, 1 millón de guaraníes, ¿sí? Y el anticipo a ingresar para el ejercicio siguiente es
14 millones. Entonces, ¿qué pasa? El sistema ya me calcula cuánto va a ser mi anticipo para este nuevo año y ahí cuáles son los pagos que yo voy a estar realizando en el mes correspondiente. Acuérdense que dijimos que los meses de pago van a ser: en marzo yo presento mi declaración, pago lo que tengo que pagar en caso de que salga positivo para el fisco. Y a partir de abril ya empiezo a pagar mi anticipo, ¿sí? Abril, junio, agosto y en octubre yo ya cancelo lo que se refiere a este, que va a ser 3,5 millones, mi nuevo pago de anticipo. Después tenemos el rubro número 5, que viene a ser otros ingresos y egresos. Este, en caso de que nosotros tengamos ingresos no grabados, exentos o exonerados, porque acuérdense, en el rubro 1 solamente eran los ingresos grabados, ¿sí? Si tuvimos por A o B motivo otros ingresos, pero que están exonerados, exentos, nosotros hacemos figurar acá. Totales de egreso directamente relacionado a las operaciones, esto es a modo informativo. 3 millones de guaraníes. Por ejemplo, los combustibles están exonerados, por lo tanto, esa información yo tengo que comunicar acá. Y la porción de egreso indistintamente atribuido a proporcionalmente operaciones no grabadas, 500.000. La información que me pide para este año es, en el rubro 6, el RUC o cédula de identidad del contador. Esto es una información complementaria, no necesariamente tiene que estar completo. Si yo no tengo un contador, si soy yo el que está presentando mi declaración jurada, entonces puedo poner yo mi propio número de documento o puedo dejar en blanco también. Cantidad total de personal en relación de dependencia. Esto significa que yo, al tener relación de dependencia, tiene que estar bajo un régimen laboral. ¿Qué significa eso? Pago de IPS. Bueno, a esto entonces se refiere lo que es la parte de la presentación del régimen simple. El régimen simple es presentación de IVA en forma mensual y esta es la presentación anual, la declaración del impuesto a la renta. Acuérdense que el IVA nosotros declaramos en forma mensual y es la diferencia entre el débito y el crédito. Ahora, lo que yo presento en forma anual es el pago del impuesto por las utilidades que tiene la empresa. En caso de que en el rubro 1 nosotros tuvimos más egresos que ingresos, porque por A o B motivo nosotros compramos más mercaderías porque vimos una oferta, entonces eso hizo que nosotros tengamos un préstamo, hicimos compra de mercadería, entonces nuestros egresos superaron a nuestros ingresos, entonces ahí va a salir 0. ¿Sí? En el caso de que tuvimos 500 y salida hubo 700. Entonces acá renta neta real va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a haber más egreso que ingreso. La renta presunta siempre se va a calcular ingreso. ¿Y qué es lo que me va a decir el fisco? Me va a tomar el monto menor. Y entre 0 y 150 millones, entonces como 0 es el menor, entonces directamente esto ya se va a quedar nulo. ¿Para qué? Para que yo pueda presentar a modo de información y no voy a tener que estar pagando ni anticipo ni ningún impuesto. Pero acuérdense que tienen que tener la documentación que respalde la compra de estos bienes, que no sea ahora que le llame la atención a la subsecretaría del por qué tiene mucho egreso, entonces ustedes completen por completar nada más. Entonces, eso es a modo de información. ¿Alguna pregunta, gente? ¿O están mareados?
¿Alguna pregunta para pasar al otro régimen? Este es el régimen simple, es el que estuvimos haciendo. El re simple ahora vamos a hacer. Ninguna. Bueno. Ahora vamos a hacer entonces el régimen re simple. Este sí que es más sencillito todavía. El régimen de re simple son los contribuyentes que facturan hasta 80 millones de guaraníes. IRE re simple, ¿sí? El hecho generador grava las rentas de las pequeñas empresas. Solo las empresas físicas podrán tributar este impuesto. Las unipersonales, que son las empresas físicas, las que tienen un solo dueño. Acá no puede entrar ninguna sociedad. ¿Esto para qué es? Para que, si bien la subsecretaría siempre destinaba para la reforma para que todos los contribuyentes puedan estar inscritos a la hora de realizar alguna actividad comercial. Y lo que se quiere tratar de implementar con este régimen simple, re simple, es que todas las actividades que tengan ingreso menor a 80 millones estén tributando ya un impuesto correspondiente. O sea que ahora todos los que ejerzan el comercio o alguna actividad que estén recibiendo alguna remuneración deben de pagar el impuesto al valor agregado o una renta. Ese es el objetivo en la cual está enfocado el Estado. Es por eso que vamos haciendo las modificaciones y las reformas se van adecuando también al comportamiento de los contribuyentes. Se le está buscando la forma para que todos puedan tener un RUC y puedan emitir un documento legal y puedan tributar una renta anual. Entonces, por ejemplo, pequeños comercios, pequeños copetines, despensas, que sus ingresos no superen los 80 millones, entonces deberán de inscribirse bajo este régimen re simple. Pero hay una particularidad. Este régimen re simple solamente se va a presentar una declaración en forma anual. No son como los otros que tienen su obligación de IVA y su obligación de renta. Para este régimen re simple, solamente presentamos un formulario en forma anual, ¿sí? Este impuesto fue creado para que los microempresarios, con este nuevo régimen, que trata de simplificar el pago del impuesto a los contribuyentes a fin de que solo puedan tributar un solo impuesto, ¿sí? Para no recargarle mucho de impuestos y para también incentivarle a la formalización. Ese es el objetivo principal. Las ventajas del IRE re simple. Emite factura re simple, o sea que su llenado es mucho más fácil que una factura normal. ¿Por qué? Porque no se necesita hacer el desglose de IVA, ya que el valor que uno cobra a una persona directamente, ese valor es el total que va a comunicar en forma anual. Ya no hay un desglose de IVA. No está alcanzado por el IVA, por lo tanto no presenta ninguna declaración mensual. Presenta una declaración anual que es en el mes de febrero y su pago de monto es fijo trimestral. Y ahí van a ver cuándo entonces nosotros empezamos a pagar. Este régimen inició en este año 2020.
Por lo tanto, la primera presentación que van a tener los contribuyentes de este impuesto va a ser en el 2021. Quiere decir que en febrero del 2021 van a presentar su declaración jurada y de acuerdo a ese ingreso se va a hacer el pago escalonado en forma trimestral, ¿sí? Vamos a ver otra vez. ¿Cómo solicitar la inscripción? Tenemos en el sistema principal de la Subsecretaría de Estado de Tributación, inscripción en el registro de IRE RESimple. Acuérdense que es para formalizar todas las actividades de los microempresarios. Copetines, servicio de jardinería, servicio de limpieza, todo lo que no están en el régimen de dependencia, entonces para que se pueda formalizar. Si yo soy contribuyente de la renta personal y le estoy pagando a mi jardinero y mi jardinero no tiene factura, entonces es como si fuera que yo regalo mi plata. ¿Por qué? Porque no voy a tener ningún comprobante que diga que yo realicé ese gasto. Entonces, ¿qué es lo que yo le hago? Le incentivo con este régimen que es simplificado, entonces a que ese jardinero se vaya y se inscriba como contribuyente del RESimple y me pueda emitir una factura y yo contribuyente de la renta personal pueda deducir eso de mis gastos. Porque acuérdense que cuanto menos facturas de gasto nosotros tengamos, quiere decir que nuestros ingresos son altos. ¿Por qué? Porque no hay una factura que va restando, no hay un gasto que va restando. Por lo tanto, el impuesto a pagar es mayor. ¿Por qué? Porque es del resultado del ingreso menos los egresos, es el pago del impuesto. Entonces, ¿cómo uno se inscribe? Sencillito, ingresa a la página de la SED, busca el icono donde dice inscripción a IRE RESimple y va a seleccionar ese ítem. Una vez que ingresa a eso, lo que nosotros tenemos que completar es los datos personales de la persona, número de documento, número de teléfono, dirección, qué actividad vamos a realizar. Y tenemos una opción de que donde dice no soy robot, que es lo que significa que es una persona la que está ejecutando el sistema. Se adjunta en formato de PDF la copia de la cédula de identidad y una factura de servicio público o privado donde figure la cuenta corriente catastral. Eso es importantísimo porque de esa forma se le puede encontrar al contribuyente y saber dónde es su domicilio, ¿sí? Una vez que se envía la solicitud, esta información recibimos en nuestro correo, el cual nos habilita un código para que nosotros podamos ir a presentar y a solicitar la clave de acceso. Una vez que tengamos la clave de acceso, directamente ya la presentación es en forma online. Ya no necesitamos ir a presentarnos en la subsecretaría ni a ningún otro lugar, a menos que liquidemos nuestro impuesto y no tengamos que ir a realizar el pago correspondiente. Si el interesado no adjunta los documentos solicitados, la solicitud quedará en estado incompleto, ante el cual se deberá ingresar una nueva solicitud. O sea que ustedes tienen que verificar que todos los datos estén bien completos y una vez que esté todo adjunto, lo que solicita, ahí recién se envía para que se pueda realizar la inscripción correspondiente. Este es el modelo de la boleta RESimple. Si ustedes se fijan, tiene un número de timbrado, tiene su vigencia y tiene su caducidad. Tiene el RUC del contribuyente y la descripción que dice boleta RESimple, ¿sí? Acá están los datos o el membrete de la persona que emite, el nombre, la dirección, qué actividad realiza. Entonces, todo esto es a modo informativo, ¿sí? La fecha de emisión es la fecha que se genera la operación.
el número de cédula del cliente que solicita la factura, el nombre y directamente ya el valor. Acá ya no hay más ninguna descripción de qué es lo que está haciendo, ni precio unitario, ni desglose de IVA, no tiene nada más que los datos justos y necesarios. Entonces, yo como contribuyente del IRP, ¿qué es lo que hago? 80.000, eso deduce del pago del impuesto. El contribuyente que emite esta factura va a tener que sumar todas las facturas que realiza a partir del primer día hasta el 31 de diciembre, va a sumar todo. No tiene que pasar los 80 millones de guaraníes y ahí va a comunicar cuánto fue su facturación en ese periodo de tiempo. Y de acuerdo a eso se va a generar cuánto es el valor que tiene que pagar. Datos que debe contener, entonces vimos ya fecha de emisión, RUC, nombre y apellido y el monto, solamente eso. Estos datos el contribuyente podrá emitir en comprobante, no será necesario describir la mercadería vendida o la cantidad del producto entregado, entre otros datos que son obligatorios al llenar una factura normal. Bueno, el IRR es simple. Pagarán el impuesto una suma mensual según la escala de ingresos. Dice acá la ley 3680. Manera de cómo se liquida el RE simple. Si yo facturo hasta 20 millones de guaraníes, yo voy a tener que pagar 20.000 guaraníes mensual. O sea que si en un año yo facturé hasta 20 millones yo facturé en un año. Entonces, por esos 20 millones yo tengo que pagar 20.000 guaraníes mensual. Pero para no irme a pagar mensual, entonces lo que se hace es, se suma de 3 meses y se va abonando cada 3 meses. Quiere decir que si yo tuve una facturación de 20 millones, me corresponde pagar 20.000 mensual, quiere decir que en 3 meses voy a pagar 60.000 guaraníes. 6 por 4, 24. En un año voy a pagar 240.000 guaraníes por los 20 millones que yo vendí. O sea, esa es la escala. Si supero los 20 millones, hasta 40 millones, mi monto a pagar va a ser de 40.000 guaraníes cada mes. Como me voy a pagar cada 3 meses, entonces 4 por 3, 12, 120.000 guaraníes. De 40 millones a 60 millones va a ser 60.000. Y de 60 millones hasta 80 millones va a ser 80.000. O sea que yo voy pagando según mi ingreso que voy teniendo. Entonces, a modo que pague el que menor recauda, entonces paga un impuesto menor. Es diferente a lo que es el IRE simple. ¿Por qué? Porque el IRE simple es directamente por el monto menor, el 10%. Sin embargo, este está escalonado. Vamos a mirar en un ejemplo práctico. El pago del impuesto se va a realizar en forma trimestral, como les dije. Ustedes suman enero, febrero, marzo, se van, la suma de los 3 meses van y pagan. En marzo, después, abril, mayo, junio, van a realizar el siguiente pago. En 4 pagos, entonces van acumulando para no ir pagar mes a mes. Entonces, cada 3 meses se van pagando. No es como el contribuyente del IVA que va a realizar su declaración cada mes. En este caso ya nosotros tenemos cuánto es nuestra cuota y ya nos vamos a pagar también. Esto podemos pagar todo de una vez o pagar en forma fraccionada.
La idea es que darle la facilidad al contribuyente para que él vaya y pague según su posibilidad. Deberán emitir comprobantes de venta y respaldar sus compras con documentos legales. No porque nosotros solamente comunicamos los ingresos, vamos a tratar de olvidarnos de los egresos. También hay que documentar todo. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros exigimos también que la persona que le estamos comprando me vaya dando los documentos correspondientes para que él pague su impuesto correspondiente. Entonces, cada uno, según la escala, según la forma, según la actividad, va pagando su impuesto. El contribuyente de este impuesto deberá expedir boleta en papel, no es virtual, es preimpreso, ¿sí? Solicitar en la imprenta habilitada de su preferencia. La SED implementará la emisión por medios electrónicos de la boleta RESimple de modo a que puedan ser emitidas desde celulares, pero eso es más adelante, ¿sí? Las tabletas o equipos informáticos. Ahora se está estudiando la mejor manera o las aplicaciones correspondientes, facilitando al contribuyente la emisión de documentos legales en cualquier momento, tiempo y forma. Pero como les digo, en este año que se está implementando, por el momento se está haciendo la expedición a través de boletas en papel, preimpresas. Declaración y pago. El formulario que se presenta es el 502. El 501 era de simple. El RESimple es el 502. Vencimiento del impuesto vence el 26 de febrero del ejercicio fiscal siguiente al informado. O sea que en este año 2020, yo todo lo que hice en este año, yo tengo tiempo de informar hasta el 26 de febrero del 2021. De acuerdo a esa información, entonces, según los ingresos que tuve, entonces voy a ir pagando ya el impuesto total o fraccionado cada 3 meses. Según el ingreso presentado en el formulario de ingresos, se generará los pagos de las cuotas a pagar en forma trimestral. Si el contribuyente no presenta su formulario en fecha establecida, a partir del día siguiente, el 27 de febrero, se va a generar en forma automática la presentación. Quiere decir que se va a tomar como monto cero. El sistema va, como no me presentó nada, este contribuyente, ¿qué va a decir el sistema? Va a decir, bueno, cero tiene de ingreso, pero igual me va a pagar el impuesto a la renta. Entonces dice que se tomará como base para el pago del impuesto un valor de 20 millones. O sea que el pago mínimo voy a tener que pagar sí o sí 20.000 guaraníes mensuales al fisco, por más que yo no tenga ningún ingreso ese año. ¿Está? Cambio de régimen. Los contribuyentes que pasaron de oficio quiere decir que la subsecretaría directamente al cambiar esta modalidad, al IRE simplificado, entonces migró todos los datos. Este tenía IRASIS, le corresponde IRE general. Este tenía IRPC, le corresponde IRE simple. Este le corresponde IRE RESimple. Entonces, ¿qué pasa? Él migró toda la información, pero yo tengo que entrar a mirar qué es lo que hizo la SED. Y tengo que decirle, no, yo no soy IRE general. Yo no soy IRASIS. ¿Por qué? Porque mis ingresos no superan. Entonces yo puedo bajar de categoría. En este caso, si es que el sistema me puso como IRE general o como IRE simple y mi ingreso no tiene o no supera o quiero trabajar con este régimen, entonces yo puedo pasar a este régimen hasta el 31 de octubre, tengo que hacer la modificación correspondiente. Si no hago la modificación correspondiente, entonces tengo que quedarme en el régimen en el cual me migró la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Sí? Después tenemos combinaciones de obligaciones. Yo
en el caso que sea. IVA general. ¿Por qué? Porque yo soy contadora. Le ofrezco servicio a una empresa en particular y me paga mis honorarios. Entonces yo le emito una factura. Una factura y el IVA tributo en forma mensual. Entonces estoy tributando una obligación de IVA general. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? De tan bien que yo gano, entonces llegué a superar el rango de incidencia en el cual también tengo que tributar por el IRP. Por A o B motivo, vendí una casa o vendí un terreno por un monto considerable, en el cual esto me obliga a que yo sea contribuyente del IRP. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pagar un impuesto por esa renta que yo obtuve. Aparte de ser IVA general, ese yo liquido mes a mes con mi IVA crédito y débito. Ese es aparte. El otro caso es porque yo recibí un dinero extraordinario y eso me hizo contribuyente y el Estado me dice, vamos a compartir esa ganancia que vos tenés y me vas a tener que pagar un cierto porcentaje por eso que vos recibiste. Entonces ahí me vuelve contribuyente de la renta personal. Y aparte de ese, yo tengo un pequeño negocio, qué sé yo, una librería, fotocopiadora. Entonces, yo estoy obligada a inscribirme en el régimen, puede ser Resimple o el simple. Entonces, ¿qué significa? Yo, sola persona, Rosana Sanabria, estoy tributando 3 tipos de impuestos diferentes, pero no es que voy a tributar por todo. Cada uno tengo que separar por el impuesto que corresponde. Lo que es mi honorario, yo tributo el IVA por mi honorario en forma mensual y pago el IVA que corresponde. No mezclo mis gastos de IVA general. Por el inmueble que yo, digamos, le tuve una ganancia, entonces por ese inmueble yo agarro y tributo mi renta personal. Por supuesto, leo todo lo que yo puedo deducir de esa renta personal y pago por lo que queda de restante, digamos, de residuo. Y aparte, el IRE Resimple, que es por mi fotocopiadora, por mi librería, entonces esto yo hago en otro talonario. ¿Para qué? Para que yo tenga poder tener un mejor control y dividir mis obligaciones y ahí yo le comunico al fisco que yo tuve un ingreso por esa actividad de 20 millones, 30 millones, 40 millones y de acuerdo a eso, entonces me genera el pago del impuesto por esa actividad. Entonces es importante que ustedes sepan que un mismo contribuyente puede tener diversidad de obligación, pero cada uno tiene que estar ordenado según la actividad que corresponde. Y cada uno tributa el impuesto que corresponde según los ingresos que recibe de cada uno de ellos. Entonces es importante también que ustedes manejen eso. Para tener, quiero mostrarle en la boleta simple o en una factura, si ustedes se fijan en la numeración, ¿qué es lo que hace la numeración? La numeración me puede indicar el 001, lo que me indica es si esta factura es de la casa matriz o si es de una sucursal. Si yo, por ejemplo, cuando me inscribí la primera vez, puse los datos de mi domicilio particular, que es la primera dirección que aparece en el registro, va a aparecer 001. Quiere decir que esta es una factura que se emite de una dirección específica por una actividad específica. ¿Sí? El segundo dato es la parte de emisión
de documentos, de qué boca yo estoy. Este en el caso de los supermercados, por ejemplo, que ustedes ven que un supermercado tiene 10 cajas. Entonces, 001 cuando es de la casa matriz. Y el siguiente, número 001, entonces va numerándose por cada boca de expedición. O sea, cada caja tiene su número correspondiente. Si es que tiene 10 cajas, entonces va a ser 001, casa matriz, 001, 2, 3, 4, 5, 6, la numeración que le corresponde a la caja, al receptor de dinero o al emisor en este caso. Y esta es una numeración correlativa. Yo me refiero a esto si yo, por ejemplo, el 001, mi boleta utilizo para mi IVA. Todo lo que es IVA. 002 es para mi negocio. Entonces, de esa manera yo separo la actividad y separo también los tipos de controles que yo puedo tener. Entonces, para que ustedes sepan que esto también es una información que ayuda al administrador para que pueda controlar mejor y separar los gastos que corresponde a cada actividad. Si tenemos 10 sucursales, entonces esto va a estar numerado del 1 al 10 y entonces yo voy a saber que en la sucursal número 3, en la sucursal número 3, que es de San Lorenzo, se emitió esta factura. Entonces yo puedo reclamar a esa sucursal de San Lorenzo si es que está emitido en forma errónea o algún cliente tiene una queja correspondiente. Entonces, para que ustedes puedan saber también y ordenar. Eso es un dato importante. Bueno, siguiente, entonces está nuestro ejemplo. ¿Qué hora es? Todavía tenemos, sí. El ejemplo número 1 dice, nosotros presentamos, hola. ¿Qué tal, profe? ¿Me escuchan todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, chicos, aprovechando un poco de esta pausa. Por favor, aprovechen que es un espacio de ustedes este curso, así que están entrando ya en etapa final y esto es parte del examen, así es que si tienen alguna duda, vayan usando el chat también o alzando su mano para poder ir activando su micrófono y haciendo su pregunta, ¿sí? Genial, ahí van respondiendo los chicos, gracias por sus respuestas. Bueno, voy a aprovechar un poquito también para contarles, porque ya nos hicieron varias personas, me comentó Tamara, las consultas sobre cómo va a ser la evaluación final, que es básicamente dentro de 2 sábados, ¿verdad? La evaluación consiste un poco en todo lo que ustedes estuvieron desarrollando con la profe desde el 12 de septiembre hasta el sábado que viene, básicamente, ¿verdad? Ese sábado 31 de octubre, ustedes van a estar teniendo un repaso general y un poco de contenido de lo que la profe va a terminar de desarrollar y ya después se van a preparar tipo, como la clase va de 2 a 4, a partir de las 3 ya en general la evaluación, todos tienen que estar conectados. Los que no puedan evaluarse ese día por X motivos van a ser avisados cuándo va a ser la próxima evaluación con el próximo grupo. Está bien porque hay un grupo que está en el turno de mañana, ustedes pueden rendir con ellos, pero ellos recién van a rendir ya a finales de noviembre, principios de diciembre más o menos, pero a la mañana. Entonces es súper importante que ustedes manejen ese dato también, chicos, ¿verdad? Profe, ¿querías decir algo? No, está bien, estoy escuchando, está bien. Ya, entonces vamos a hacer una de las condiciones para que ustedes puedan recibir su certificado es que pasen por esa evaluación. Les repito, pueden rendir con su grupo ese sábado 31 y si no pueden, ese sábado ya sería con el próximo grupo en el horario de 9 a 11. Sí, es súper importante que manejen esa información. Punto 2. El día del examen ustedes tienen que activar en el momento que la profe va a ser así como para que se entienda un poco. La profe va a generar una lista de preguntas sobre los procedimientos que ustedes estuvieron viendo a lo largo de este tiempo. En esa lista le va a tocar una pregunta a cada alumno, ¿sí? Las preguntas se van a hacer obviamente en orden alfabético, ya sea por apellidos claramente. Entonces ahí la profe va a estar llamando, bueno, es el turno de, se ve acá alguien conectado, Gise Baseque, ¿verdad?
Entonces, y después el que prosigue y así sucesivamente por abecedario. ¿Está bien, chicos? Entonces, es súper importante que se preparen para ese día, que vean, que tengan internet, que controlen todo, porque el único día va a ser y ya después con el otro grupo les vuelvo a repetir. ¿Qué más? Obviamente no tiene ningún costo adicional esa evaluación, porque ya forma parte de lo que ustedes pagan mensualmente. El certificado también está incluido, como les repito, una vez que pasen la evaluación. Los materiales y ejercitarios es súper importante que ustedes vayan generando. La profe ya sabe, chicos, recuerden que este curso es por ustedes, así que es súper importante que ustedes salgan sin ninguna duda. Si necesitan que en algún momento la profe, no sé, allá de acá 3 sábados lo que pasó, no se acuerdan ese punto que se trabajó o de qué trataba un poco lo que era el IRE simple de hoy o cosas así, aprovechen el grupo y hagan sus consultas. Si es que ahora no surgen, pero cuando hacen el repaso les surge alguna duda, aprovechen que la profe cuando tenga el tiempo o lea va a ir respondiéndoles. Sí, pero no esperen que sea sábado únicamente para dedicarle el tiempo a este curso. Es como cuando nosotros estudiamos inglés, ¿verdad? Si es que nosotros solamente nos conectamos cada sábado, muchas cosas puede que se nos pase. Sin embargo, si le tratamos de dar un repaso en la semana o hacemos la consulta que necesitamos, es súper importante porque nos ayuda a fijar. ¿Está bien? Yo, más que nadie, busco que todos los alumnos que pasan por el instituto tengan esa, vamos a decir, ese empoderamiento de salir del estudio o del curso con conocimientos sólidos, ¿verdad? Así que aprovechen, por favor, y no duden si es un martes y les surge la consulta, que si la profesora puede, les va a responder, no hay ningún problema. Bueno, te vamos a estar pasando, profe, la lista de los alumnos por abecedario, ¿verdad? Entonces, ya a las 3 de la tarde de ese sábado 31, entonces arrancamos con la evaluación. Repito, tienen que activar cámara en el momento de la pregunta. La profe va a decir, no sé, dice que te hago esta pregunta, activa su cámara para poder responder esa pregunta. Ese es el procedimiento que estamos haciendo, estamos trabajando desde marzo y es el procedimiento más efectivo que estamos teniendo. Así que ese es el procedimiento, chicos. Si tienen alguna duda, pueden hacerla también en el grupo, no hay ningún problema. O si ahora la tienen, yo voy a estar atenta también al chat. ¿Está bien? Profe, no sé si tenés alguna duda. No, conmigo está muy bien. Voy a esperar en la semana para que yo también pueda saber cuántos están y para que pueda yo evaluar y ver mis preguntas de acuerdo a los integrantes, quienes son los que están, digámosle, habilitados también. Súper bien, profe. Genial, genial. Te dejo continuar, profe. Gracias. Bueno, dale, gracias, gracias. Y bueno, está muy bien y voy a esperar entonces, así que los chicos vamos a estar viendo el 31, pero mientras tanto vamos a estar bien concentrados en esto para que podamos aprender. Si tienen dudas, como dice Dayana, entonces para que podamos nosotros centralizar más la información, si leen algo o en la semana le pregunta a algún conocido, familiar, si tienen dudas, entonces ustedes lo que hacen es preguntarme a mí, tratamos ya de en la semana ver esos temas o si quieren también en el grupo para que todos podamos compartir. Eso es importante, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con nuestra presentación de IRE re simple, ¿sí? El ejemplo número 1 es régimen simplificado. Ustedes ya vieron cuál es el formato de presentación. Todo lo que es la parte de arriba del membrete están los datos del contribuyente, el número de formulario, de qué periodo es, si es una declaración jurada original y todavía no me pregunten de la rectificativa porque todavía no se está manejando eso, apenas están lanzando las capacitaciones la Subsecretaría de Estado de Tributación con lo que corresponde a las presentaciones originales. Ya más adelante seguramente va a haber otro tipo de capacitaciones. Pero vamos a ver, en el caso que nosotros tuvimos la suma de todas nuestras boletas, re simples, y vimos que el total de ingresos del año
En este caso fue de 19 millones. Acá solamente nosotros le informamos a la SED el ingreso que tuvimos. A él no le interesa si yo gasté 25 millones, 30 millones, no. Acá lo que a él le interesa es que yo informe cuánto vendí, por valor de cuánto yo vendí en ese periodo de tiempo. En este caso, como no tiene IVA, no tiene nada, entonces monto o valor real 19 millones. Directamente el formulario me va a generar cuánto van a ser las cuotas por el pago correspondiente de este importe y también la fecha de vencimiento, ¿sí? El vencimiento va a ser según los últimos días, como el 26 de febrero es la fecha de presentación, entonces el primer día hábil cercano a esa fecha, entonces ya me va a generar el vencimiento correspondiente. Entonces, en este caso, el primer vencimiento tengo que pagar el 25 de marzo, que va a ser 60.000. ¿Por qué 60.000? Porque acuérdense que la escala decía de 1 a 20 millones va a ser de 20.000 guaraníes mensuales. Como son la suma de 3 meses, entonces mi cuota va a ser de 60.000 en forma trimestral. En total, en un año yo pago 240.000 guaraníes correspondiente a la renta de los ingresos que yo obtuve. Sencillito, nada que completar, solamente la información es primordial de la casilla número 10. Después ya el formulario te genera todo solo. Una vez que se genera entonces el valor, nosotros generamos nuestra boleta de pago. Después tenemos el ejemplo número 2. ¿Se acuerdan que dijimos que por A o B motivo nosotros no presentamos? O por A o B motivo no tuvimos movimiento este año. Nos inscribimos todo espectacular, hicimos todo nuestro talonario de factura, pero al final nunca arrancamos por esta pandemia porque no pudimos y no tuvimos posibilidad de vender nada. Entonces hay dos opciones. O yo le comunico en la fecha correspondiente, según el formulario, que tuve venta cero, o simplemente me olvidé por A o B motivo y no le comuniqué nada a la SED, entonces se generó el formulario con valor cero, porque no hay coinformación. Entonces, ¿qué hace? Ah, bueno, no hay problema, no tuviste ingresos, pero de igual forma, vos me vas a tener que pagar 20.000 guaraníes mensual, por lo que corresponde un ingreso para la SED de 60.000 guaraníes en forma trimestral. O sea que la SED no va a dejar de percibir porque vos no hayas vendido nada o porque vos no hayas comunicado nada. Entonces es un impuesto por estar inscrito como contribuyente de esa obligación que es el RES simple. Entonces ese es el ejemplo número 2. El ejemplo número 3. En caso de que yo me haya inscrito como RES simple y dije, no, yo no voy a vender más de 80 millones, imposible, pero me fue tan bien que empecé a vender y superé los 80 millones. En este año 2020, espectacular, superé y llegué a vender 81 millones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por A o B motivo, yo tengo que presentar sí o sí mi formulario y le tengo que comunicar a la SED que yo vendí más de lo que correspondía. ¿Para qué? Para que me genere el impuesto correspondiente. Y después para que yo pueda trasladarme ya a la obligación que es simple. Ir es simple. ¿Por qué? Porque ya superé el rango máximo al ser contribuyente, entonces del RES simple. Era hasta 80 millones, ahora como superé, entonces ya paso a otro tipo de obligación. Pero yo sí o sí debo de comunicar. Acá dice,
Debido al monto declarado, aplicará el cambio de oficio de 28 de febrero. O sea que si yo no le comunico al fisco por A o B motivo, el fisco al presentarle yo este formulario directamente, él ya me va a cambiar. No va a esperar que yo esté en infracción y estar tributando por un impuesto que no me corresponde, cierto que yo ya estoy en otro rango. Entonces, completo e informo yo que superé 81 millones y el pago por superar este rango va a ser de 240.000 guaraníes trimestral. Entonces, 80.000 guaraníes por 3, 240.000, que es el monto máximo o el tope por los 80 millones de guaraníes. Entonces yo pago, por supuesto, en el año 2021 voy a pagar las cuotas correspondientes, pero ahí, a partir de ese año, yo ya voy a estar en el otro régimen que va a ser el régimen simple que vimos anteriormente. Entonces es otra opción que se puede dar también en ese caso. Y por último, el número 4. Acá sí salió un poquitito lo que es la parte del membrete. Tenemos la declaración jurada y si queremos dar de baja. Si queremos dar de baja y decir no vamos a utilizar esta actividad. ¿Por qué? Porque yo me inscribí mal, me tenía que inscribir como IRE simple. ¿Por qué? Porque mi actividad había sido que supera los 80 millones de guaraníes y vi mal y tecleé mal y no corresponde. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo de igual forma, al asumir una responsabilidad en el cual yo estoy asumiendo una obligación, yo tengo que comunicarle al fisco que voy a pasar a ser contribuyente de otra categoría, pero tengo que comunicar la obligación que corresponde. En este caso, yo lo que le comunico es declaración jurada original y marco la opción donde dice declaración jurada en carácter de cese de actividad o clausura o cierre definitivo. Para cualquiera de estas opciones, entonces dejo en stand-by y comunico que en el año 2020 apenas tuve un ingreso de 1 millón de guaraníes, por lo tanto no me genera ningún impuesto. ¿Por qué? Porque es un cese de actividad. Yo iba a abrir mi librería, vino la pandemia y hice toda la inscripción correspondiente, había sido, no voy a hacer esa actividad, voy a darle clausura a esa actividad, entonces comunico que no tuve ningún ingreso o ninguna actividad por eso, entonces comunico y me sigo generando lo que es la parte de mi IVA normal. Entonces, de esta forma también yo comunico al fisco y doy de baja mi obligación. El marco legal, ustedes ya tienen la ley 6380, el decreto también, y estas son todas las resoluciones generales que fueron saliendo en el transcurso de este periodo, realizando todas las modificaciones correspondientes. Entonces, ¿qué ustedes tienen de duda? Si es que ahora no se acuerdan de nada, vean otra vez el material, lean otra vez el material y anoten qué dudas tienen, pregunten cómo se hace, está bien así, no está bien, en qué caso puedo utilizar esto. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes puedan preguntarme eso en el transcurso de la semana y yo les pueda quitar esa duda, que no se queden con esa duda. Entonces, para que en el otro sábado nos demos ya otro capítulo y volvamos a retroceder y que ustedes estén, digámosle, con esa duda correspondiente. Entonces, eso es importante que ustedes manejen un poquito. Ahora lo que quiero ver es los materiales les voy a enviar todo. Este es el Aranduca.
quiero entrar en la página de la SED para mostrarle algunas cositas. Voy a compartir con ustedes. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es, en este caso, primero, lo que no les mostré es en informe periódico el tema de la cotización, de donde ustedes quitan la cotización que estuvimos haciendo los ejercicios. En informes periódicos está todo este detalle de informes que ustedes pueden ir viendo, de informaciones que les puede llegar a ser útil en alguna ocasión según la actividad que realicen. Acá lo que les quiero ver que vean es la cotización en históricos, para que ustedes entonces al registrar alguna documentación que es con una moneda extranjera, entonces puedan ver de dónde quitar la información. Acá está todo el histórico, entramos en el año 2020 y después del 2020 nos desglosa todo lo que es los meses que fueron transcurriendo. En el mes de octubre, entonces al ingresar en el mes de octubre, entonces nos va abriendo las ventanas correspondientes y acá nos trae la cotización. Tenemos estas monedas que están vigentes para que nosotros podamos realizar el tipo de cambio correspondientes según cómo ustedes manejen o la transacción que realicen. Puede ser en dólar, real, peso argentino, que son las tres monedas de nuestros vecinos. Y después ya vienen yen. ¿Por qué? Porque hay muchas importaciones que se hacen de China, Japón, euro, libra. Entonces, en este caso, hoy estamos el 17. Entonces, la información tenemos ya cargada hasta el 16. Dólar compra y dólar venta. En el caso de que yo esté vendiendo un artículo, una mercadería, esté vendiendo, se utiliza el tipo de cambio comprador. Si yo voy a comprar una mercadería en dólar, voy a utilizar el tipo de cambio vendedor. Acuérdense de eso, ¿sí? Yo compro, utilizo tipo de cambio vendedor. Yo vendo el tipo de cambio comprador, porque ustedes tienen que ponerse en la posición de la casa de cambio. Entonces, esta es una información que yo quería compartir con ustedes y entonces para que sepan de dónde quitar la información. Después tenemos en inicio, entonces para volver a recordar un poquito dónde tienen que entrar para la presentación de los IVAs y conocer todo lo que corresponde a yo contribuyente, a cómo estoy con el fisco en sistema Marangatú, pague sus impuestos. Entonces ingreso yo como contribuyente, pongo mi número de documento y mi clave. En este caso, quiero mostrarle un poquito este contribuyente. ¿Qué es lo que hace entonces? La primera ventana lo que me muestra es todas las declaraciones que yo fui presentando y me dice que el 21 va a vencer mi presentación de IVA. Les quiero mostrar un poquito en el caso de que yo quiera solicitar facilidad de pago. ¿Dónde tengo que entrar? Si yo me voy a mirar en consulta de registro único, es todo lo que es mi certificado de cumplimiento tributario, si es que yo estoy al día, si es que necesito imprimir mi RUC, mi constancia de inscripción, entonces voy ahí en consulta de registro único. Ahora lo que quiero saber es
cómo yo estoy tributariamente, si le debo o no le debo, entonces me voy en estado de cuenta. Y en estado de cuenta me va a decir que falta de pago. Acá hay unas declaraciones de IVA que me salió en enero. Yo tenía que pagar 378.000 guaraníes, pero como no pagué en forma y fecha, me genera intereses y moratorio y punitorios. En total dice que tengo una deuda de 476.000 por ese periodo. En febrero no pagó tampoco, en marzo no pagó tampoco y en mayo tampoco pagó. ¿Qué pasa? Este contribuyente no tiene para pagar todo ahora en este momento esta cantidad. Entonces quiere pedir facilidad de pago. Entonces yo voy a acá en cerrar, voy a cerrar, voy a ir a la página principal, esta casita, y voy a solicitar. ¿Qué es lo que voy a solicitar? Facilidad de pago. Le doy facilidad de pago y ahí me va a decir qué es lo que yo voy a pedir. Identificación, me sale el documento del contribuyente. Tipo de identificación, cédula. Pongo otra vez el número de cédula y ahí me estira los datos del contribuyente. Agregar, ¿sí? Continuar, porque acá ya me estiró ya los datos del contribuyente. Y acá me va a decir que yo, o sea, el contribuyente debe 1.016.000 guaraníes, ¿sí? Le doy más para saber el detalle de qué es lo que yo estoy debiendo, lo que yo vi anteriormente, ¿sí? Si yo quiero pagar todo junto, ustedes si se fijan en el código de la obligación, si yo tengo todo el código de obligación 211, quiere decir que yo estoy debiendo por IVA general. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy debiendo también por la renta y no puedo yo pagar, entonces yo no puedo pedir facilidad de pago mezclando las obligaciones. Yo tengo que unir todo lo que es de un grupo de obligación, pedir su facilidad de pago, pagar la cuota correspondiente y después solicitar la facilidad del pago de la otra obligación. ¿Por qué? Porque el sistema no me permite juntar todo en un solo paquete y ir pagando. El sistema lo que permite es por cada grupo o por cada obligación solicitar la facilidad de pago correspondiente. Si yo le doy todo, en este caso como son todas la misma obligación, le marco todo y me dice consultar cuota. Me voy en consultar cuota y ahí me dice que yo tengo que cantidad máxima hasta 5 cuotas me puede hacer en forma mensual, ¿sí? Más de 5 cuotas no me va a pagar. Y tengo que pagar una cuota inicial de 203.000 y después las demás restantes. ¿Cómo se proyecta? Ahí me va a traer que la cuota inicial tengo que pagar 203.000 guaraníes, que es el 20% de la deuda total que tengo que pagar hoy. Si hoy yo no pago esto, no corre mi solicitud. Me va a tomar como que yo pagué, el lunes me voy y pago, me va a tomar que yo pagué a cuenta, pero no me va a correr y no se me va a aprobar mi solicitud. Por lo tanto, cuando ustedes piden una solicitud de pago, entonces lo que tienen que hacer es cancelar la primera cuota para que las demás restantes, entonces, se pueda pagar en la fecha que me indica el calendario. En este caso, por ejemplo, es el 21 por la terminación de cédula del contribuyente, su vencimiento es 21, entonces cada 21 de cada mes va a ser una cuota fija.
¿Para qué se pide la facilidad de pago? Para que no vaya corriendo mes a mes. Porque esto, si yo tengo una deuda con el fisco no es una entidad financiera. Por lo tanto, él no me va a estar congelando mi deuda, es lo que me va a estar cobrando interés. Y al solicitar la facilidad de pago, lo que yo hago es congelar mi cuenta. ¿Para qué? Para que eso no se vaya incrementando. Por supuesto que tiene un pequeño porcentaje de interés otra vez por el tiempo en que yo voy a pagar. De los 1.016.000 que era mi deuda, yo voy a salir pagando 1.053.000, pero en cómodas y accesibles cuotas. Si yo le doy enviar, esa solicitud ya se va directamente a la SED. Lo que yo tengo que es ir a pagar la primera cuota y a partir de esa primera cuota ellos me vuelven a notificar que ha sido aprobada la solicitud. Entonces cada mes al presentar mi IVA me voy y presento también la boleta de pago y pago la cuota correspondiente. Eso es en caso de tener una facilidad de pago, solicitar facilidad de pago. Si yo tengo todo para pagar, yo lo que hago es presentar una declaración de boleta. Voy a ir otra vez. En la página principal me voy acá, declaración jurada y pago. ¿Para qué? Para que yo genere la boleta de pago. Le doy clic y digo acá, generar boleta de pago. Le doy clic ahí y me va a traer qué es lo que yo estoy debiendo en este caso. Que nunca me trae. Voy a cerrar, ahí está, cargando. Bueno, justo se quedó colgado, parece. Voy a entrar otra vez rapidito, antes de que... Ah, no. En la SED es la que está con problemas. Ya no me ingresa más. Algunas veces está con mantenimiento, entonces suele tardar un rato y después vuelvo otra vez a ingresar. Entonces, mientras tanto, vamos a mirar la página principal. Entonces, ustedes en esta página van a quitar toda la información que ustedes puedan necesitar también. Servicios online sin clave de acceso, si ustedes quieren ingresar y verificar algún contribuyente. Entonces, vamos a ver si ingresa. Entonces, acá hay bienvenido, dice declaraciones, presentar declaraciones sin movimiento. Entonces, uno puede presentar sus declaraciones sin movimiento, sin clave de acceso, pero siempre con valor cero, gente. Acá ustedes pueden solicitar su clave de acceso, inscripción en el RUC, o sea, varias opciones le dan otra vez. Inscripción en el RESimple, registrar denuncias. ¿Qué es registrar denuncia? En caso de extravío de algún talonario de factura, ustedes tienen que ir a comunicar en la comisaría, se tiene que detallar todo lo que corresponde al extravío de documentos. Entonces, eso también es un documento válido para que ustedes puedan comunicar y dar de baja a esos documentos. Registrar denuncia para mí que es más de ir a denunciar a un comercio. Después tenemos generar boleta de pago. Entonces, perfil del contribuyente. Si ustedes quieren saber si una persona es contribuyente, entonces, para ver si ingresan. Entonces, en este caso, por ejemplo, no soy robot, entonces va a buscar a ese contribuyente y me va a traer si es un contribuyente activo o no activo, o si tiene RUC o no tiene RUC, o si está suspendido. Entonces, acá te sale el RUC, el nombre de la razón social, si está activo, y el RUC anterior, que anteriormente era alfanumérico, ¿sí? Si tenemos otro RUC, por ejemplo, que está suspendido, entonces podemos
verificar entonces, dice por ejemplo, esta persona tiene suspensión temporal, quiere decir que suspendió sus actividades por A o B motivo. Entonces, ¿qué hace la suspensión? La suspensión lo que nos ayuda es para que nosotros, en caso de no tener ninguna actividad, entonces con el fin de evitar el olvido de la presentación, entonces lo que nosotros hacemos es suspendemos la obligación por un tiempo determinado y después cuando queremos volver a reactivar, entonces eso actualizamos los datos y volvemos a trabajar normalmente. Eso no significa que ya nosotros no vamos a tener ningún RUC ni vamos a estar gestionando de vuelta como si fuera la primera vez, sino que lo que hacemos es un cese de actividad momentáneo por un tiempo determinado. Entonces, a eso se refiere. Voy a ver si puedo ingresar en esta boleta de pago. Para que ustedes puedan ver y cerrar de esa forma. Voy a volver a ingresar con el dato del contribuyente que estábamos, acá está. Nos volvió a abrir. Entonces, para generar la boleta de pago, dijimos que nos vamos. Declaración jurada y pagos, generar boleta de pago. Y ahí nos dice que esta persona está debiendo por IVA general, declaración, tributo, interés, mora, un total de 1.016.000. Si yo tengo todo para pagar, le doy la correspondiente tecla y me sale el total de pago 1.016.000. Si no tengo para pagar todo, o sea, me voy a pagar la cuota, la primera cuota de mi boleta de mi, quiere que íbamos a pedir, de mi opción de pago, de primer pago, si es 250.000 tengo para pagar, entonces directamente total de pago 250.000. Yo genero esta boleta y si no me voy a pagar, queda inválida. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Genero la boleta de pago y me sale esta información. Yo agarro, imprimo esto y pago en una ventanilla de algún banco que está recibiendo los pagos correspondientes de este tributo. En el caso de que yo pague vía online, que sería a través de un banco, yo lo que les tengo que facilitar es este número de operación. Entonces, este número de operación es lo que me indica qué es lo que yo voy a pagar y entonces el sistema va a absorber directamente y me va a traer el valor que yo estoy pagando y por la obligación correspondiente. Entonces, esto es lo que hicimos más o menos para presentar lo que sería la parte de, ya dijimos, presentar la declaración jurada. Acá se presenta la declaración jurada, te trae el sistema y te pregunta qué obligación vas a presentar. Acá están los códigos de obligación y RPC, que ya no existe más, pero de igual forma para las presentaciones anteriores al año 2020 siguen vigentes, por lo tanto tenemos que presentar todavía. 211, que es IVA general. Después están las nuevas IRE simple anual, IRE resimple anual. Entonces, son todas las obligaciones que fueron generándose a partir de este año. Entonces, según esa declaración, entonces ustedes tienen que presentar. Y lo que después vamos a ver en el sistema Marangatú, cómo se cargaba antes los libros de ingresos y egresos, como les digo que era en forma online, pero eso les voy a mostrar con un contribuyente que tenía esa obligación, entonces para que ustedes vean cómo se cargaba y qué es lo que, porque este no me habilita porque solamente su obligación es IVA general. Entonces, por cada obligación el sistema va generando
también las ventanas correspondientes. Bueno, y hasta ahí, gente, lo que les estuve, ¿verdad?, mostrando. Espero que haya sido una clase productiva, que aprovechen, como les digo, lean los materiales, fíjense si entienden algo, si no entienden, hay alguna duda, entonces pregúntenme. En la otra clase voy a tratar de hacer lo que es la renta personal y el impuesto selectivo al consumo para que ustedes tengan un conocimiento. Si bien muchas veces no vamos a estar en una empresa que está dedicada a esa actividad, pero de igual forma tenemos que también conocer de todo un poco y aunque sea haber escuchado hablar de ese tema, ¿sí? Espero que haya sido productivo. Les pido por favor que si tienen dudas me vayan diciendo en la semana. En la otra clase es la última clase que vamos a estar dando. Entonces, si hay algún tema en particular que ustedes quieren que yo hable o que mencione, entonces es oportunidad para en esa clase. Pero me avisan, hasta el miércoles voy a recibir las opciones que tienen para que yo pueda preparar también la clase, ¿sí? Y después ya en la clase final, que va a ser la de la evaluación, ya vamos a ver nomás algunos que otros ítems. Entonces, es importante que ustedes aprovechen esta última clase que vamos a tener y me hagan todas las consultas correspondientes y estoy a las órdenes siempre. Escríbanme al privado en la semana y vamos a estar conversando, ¿sí? Bueno. Gracias a todos y espero que haya sido una clase y, ¿cómo se dice?, satisfactoria para ustedes, que hayan aprovechado. Bueno, les envío enseguida los materiales para que puedan leer. Buen fin de semana y nos vemos el sábado si Dios quiere. Hasta luego.